Hola amigos y amigas de YouTube, estamos en un nuevo capítulo de En Camino Podcast. ¡Woo! Hoy día tenemos a un tremendo invitado. Su nombre es Cristian García, pastor de la iglesia Templo La Hermosa. Le damos la bienvenida, pastor. Bienvenido. Muchas a gracias. nuestro capítulo de En Camino Podcast. Y lo primero que nosotros preguntamos aquí es cómo Jesús le salió en el camino. Amén. Muy buenas tardes, queridos, ¿no es cierto? Al tiro al hueso con una pregunta. Bien, me parece. Quiero contarle, yo creo que todos vivimos una experiencia distinta. El llamado del Señor es distinto para cada uno de nosotros. Pero siempre Dios pone a alguien en el momento justo, a la hora justa. Mi conversión no es tan emotiva, no es tan llena de historia, sino que más bien es un pastor, que era el pastor de mi esposa, que me insistía todos los días, me decía, hermano Cristian, ¿cuándo nos va a acompañar? ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? Le decía, no, yo, cuando Dios quiera. Como que Dios no quisiera que nosotros fuéramos a la iglesia. Y llega un día, ¿no es cierto? Un día domingo, yo estaba trabajando en mi casa y me ve por el cerco y me dice, hermano Cristian, ¿cuándo? Hoy día vamos a la iglesia, bo". Y yo le dije, pero pastor, hoy día es domingo, el día que dejó el Señor para descansar. El día del ¿Sabía? descanso, el día del Señor, le dije yo. Ya, me dijo, como el día del Señor, vamos a la iglesia. Y ya le dije, yo lo voy a acompañar. Fui a la iglesia y esto quiero como ponerlo entre paréntesis, ¿no es cierto? A veces nosotros vamos a la iglesia porque tenemos una necesidad ferviente de que Dios haga algo por nosotros. Yo tengo que decir que yo no tenía necesidad de Dios, porque a veces, obviamente, nos damos cuenta ahora que sí tenía necesidad de Dios, pero uno piensa que no, que se las puede solo. Y vamos a la iglesia en la tarde y como día domingo predicaba el pastor y el pastor entrega un mensaje y el mensaje cambió mi vida. Me transformó, me dijo, no, tú, aquí donde tienes que estar. Aquí es donde tú tienes que estar. Y transforma mi vida el mensaje. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a empezar a acompañarte un día. En ese tiempo la iglesia que yo iba tenía de lunes a lunes culto. Entonces yo le decía, ya, vamos a ir un día o dos el fin de semana. Entré y nunca más salí. El Tremendo. Señor no me dejó salir de ahí. Wow, qué bonito, que el pastor de igual dice como no es un gran testimonio, pero creo que habló de algo, de un principio súper importante que nosotros tenemos que llevar a cabo, que es que la fe viene por oír la palabra, y él escuchó la palabra, y eso fue lo que activó quizás la fe en ese momento, po. Entonces no fue como dice, Dios no me sacó de la droga, ni no sé qué, o como los típicos testimonios, que sí son reales, pero igual, yo una vez escuchaba a alguien que decía, el mayor testimonio no es cómo uno llega a Cristo, sino cómo uno permanece en Cristo. Amén. Y eso es igual importante. Cuente un poquito cuánto distancia le costó llegar a la iglesia. Ese fue mi testimonio, como yo pensaba, y lo que dices tú es correcto. Uno, al final, el testimonio de uno es cómo va permaneciendo, cómo va creciendo en el Señor de cierta forma. Ujú. Y justamente uno pensaba, o yo pensaba en ese tiempo, y por eso digo que es un poquito fome, pero en realidad sí, pues el Señor no permitió que yo llegara con una enfermedad, con un problema familiar, con un problema económico o alguna cosa parecida, o de la droga o de la cárcel, porque Dios ciertamente me liberó de eso, o me libertó de eso antes que yo pudiera estar ahí. Ujú. Pero el Señor lo que hizo fue transformar la vida, y yo creo que la de todos los que hemos creído en el Señor, independiente cuál sea tu llamado. Entonces, cuando yo me toca como dar el testimonio, porque ya llevaba un tiempo en la iglesia, yo le contaba a la iglesia, me paro adelante con mucha vergüenza, con mucho pánico escénico,
O sea, yo le tenía miedo al micrófono, ahora quítenmelo. Y me paro adelante y les digo, ¿sabes qué? Les voy a contar cómo yo llegué a la iglesia. Y todos expectantes, pues, cómo había llegado a la iglesia, porque todos esperan escuchar este testimonio, si no es una Claro. cosa de uno. Esperan escuchar un testimonio que como que cambie la vida de otro, como que aumente la fe. Y yo les digo, crucé la calle, estaba al frente de mi casa la iglesia, y ese día crucé la calle y de ahí no me Y fui así más. llegó a la Y iglesia. así llegué a la iglesia, Tan. y nada más que eso. Así que, amigo que nos estás escuchando, y si tienes una iglesia cerca, ojo, Para algunos el hay que camino es cruzar la el calle. más cruzar. corto y Sí. para otro el más largo. En este caso era cortito, era Un cruzar. paso de fe, un paso de Sí. fe. Claro, ese fue el real paso de fe. Y ya para ir introduciéndonos un poco en el tema, en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de un concepto que está dentro de la iglesia o dentro del mundo cristiano ¿Y qué esperamos? y que esperamos, Sí. así es, una palabra que es avivamiento. Y yo quiero preguntarle, pastor, ¿qué nosotros podemos entender como... Esto lo conversábamos hace un rato atrás, detrás de cámara y todo, pero no sé si le gustaría como compartir a la gente que nos escucha, ¿qué entendemos por avivamiento? Porque quizás al día de hoy, la palabra avivamiento está como muy de moda. O el avivamiento aquí, avivamiento allá, noche de avivamiento, Claro. bla, bla, bla. Pero en realidad, ¿qué significa o qué podría usted explicarnos en simple qué es el avivamiento? Claro, ahí podemos ver dos aspectos del avivamiento, de la palabra avivamiento, del concepto de avivamiento. Uno es lo que nosotros esperamos o Ujú, pensamos que, y lo otro es lo que la escritura más o menos nos muestra lo que es. La palabra avivamiento, que nace, ¿no es cierto?, de una palabra y en inglés que es revival, ¿no es cierto?, es revivir. ujú, Ese es el concepto así sí, cortito, sin mayor adorno, es revivir. Entonces tenemos una palabra por ejemplo, en Ezequiel capítulo 37, donde habla de los huesos secos, donde dice que profetiza esos huesos y esos huesos vivirán. Entonces, hay un momento donde algo que puede que esté muerto reviva. mm, ¿Ya? De ahí viene que revival. ujú, ¿Ya? Entonces, si vemos el concepto aplicado, ¿no es cierto?, a la iglesia hoy día, es que vuelva a vivir o vuelva a nacer, ya el concepto de que algo vuelva a resurgir, ¿ya? mm, Según el hebreo, ¿no es cierto?, tiene que ver con volver a dar vida, pero según el griego, que debería ser lo mismo, tiene que ver con un concepto de prender fuego, de darle fuego a esto. Entonces, nosotros tomamos estos dos conceptos y así hacemos uno. claro. Entonces, en el concepto primario de esto es como que vuelvan a ser la fe, que vuelvan a ser el movimiento espiritual, que vuelvan a ser el no sé qué dentro de nosotros. Pero no tan solo en nosotros, sino que no es algo tan solo individual, también es colectivo. Eso es lo que Ujú, esperamos del avivamiento. Entonces, cuando vemos el concepto de avivamiento, es que nazca algo nuevo. Cuando parte esto en 1700 más o menos, el predicador se llama Cotton Mather, o Mather. Él dice, queremos un revival of the religion, un renacer de la religión. Y pensaba solamente en la palabra hecha vida, mm, en volvernos más espirituales, más santificados, es que la fe vuelva a nosotros. La iglesia estaba pasando una decadencia, la gente no quería más iglesia, en 1700, imagínense. mm, Y él dice, hay que darle un avivamiento a la iglesia. Y empiezan a trabajar con la palabra del Señor. Y empieza a resurgir un movimiento metodista de donde la gente quería ir a la iglesia, quería buscar claro. de Dios, quería conocer más a Dios. Pero después vemos que en el tiempo el concepto no es tan solo la iglesia o no tan solo el que yo me edifique en el Señor. El concepto de avivamiento ha cambiado en el tiempo, donde ya no es tan solo el que Dios ponga convicción de pecado en mí y me haga experimentar la palabra, Mm, ¿ya?, sino que también me haga que confirme la palabra en mí. Y vemos los movimientos pentecostales del siglo XX, del principio del siglo XX hasta ahora. Vemos los movimientos pentecostales donde
Ahora, lo que estamos pidiendo, más allá que Dios ponga la Ujú. convicción de pecado, que Dios haga levantar la iglesia de nuevo, es que Dios también confirme la palabra en nosotros y ponga en nosotros lo que puso en ellos, en la primera iglesia. Así es. En palabra de William Seymour, haz con nosotros lo que hiciste con ellos. Claro. Entonces, más o menos eso. Es volver a creer y confiar en la primera iglesia del libro de los Hechos, Amén. donde la palabra de Dios era confirmada por las señales que le seguían. Y ahí venía la activación de los dones, don de ciencia, palabra profética, milagros, sanidades. Nuevas Y lenguas. este tiempo es el tiempo que nosotros queremos vivir ese avivamiento de vidas transformadas a los pies de Jesucristo, siendo salvas y viendo las señales que Dios hace para testimonio también de los incrédulos, que son las sanidades, los milagros, que si no creen por la palabra, creen por los milagros. Que los milagros confirman esa misma palabra. Confirman la palabra que va saliendo de la boca del ungido de Dios que está en ese momento, sea por un apóstol, por pastor, evangelista, un hermano. Es encender, es como cuando Pablo le decía, aviva el fuego del don de Dios, que Claro. fue impuesto por la imposición de manos. Amén. Y hoy día ese Dios está vigente, el Espíritu Santo está vigente, y a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando, esperamos un avivamiento Amén. en tu vida, Sí. que Dios empiece a transformar a través de la palabra la vida, porque hay mucha gente que espera ser tocada por el Señor. Hay mucha gente que dice, si Dios me toca, si Dios me visita, mi vida va a ser transformada. Amén. Si nosotros pudiéramos reflejarlo como en una fórmula, una parte es el Señor, ¿no es cierto? El Señor con todo lo que Él incluye, que tiene que ver con la palabra, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y otra parte es la que nos toca a nosotros, en creer en esa palabra, en aceptar de cierta forma que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que nos dé convicción. La palabra dice que el Espíritu nos va a dar convicción de que somos hijos de Dios. Entonces, en esta fórmula hay una parte que en la de Dios, que Dios está así dispuesto a poner en ti, que tú lo tomes porque es parte tuyo, es parte de Él que quiere darnos. Y está la otra parte que ponemos nosotros, que es la fe, que es en la acción, y que es algo importante en esta fórmula que lo podemos ver en Ezequiel capítulo 37 con el tema de del Valle de los Huesos Secos, pero también lo vemos en el día del Pentecostés en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que Dios, antes de revivir algo, primero une algo. En el Valle de los Huesos Secos juntó cada hueso con su hueso, dice la Escritura. Unió los tendones, los músculos, la piel. En el día del Pentecostés, ¿no es cierto? ¿Qué hace el Señor? Lo une a todos, los junta, le dice, vayan, júntense, quédense en un lugar, no se vayan de aquí hasta que mande, ¿no es cierto?, el poder de lo alto. Y ellos se quedaron juntos, unánime, en un solo sentido. Empezaron a orar, empezaron ahí, dice la palabra del Señor, y esto quiero decirlo porque esto no es solo para nosotros los varones, porque dice la Escritura que estaban las mujeres que seguían a Jesús, estaban los varones, los discípulos, y habían hasta casi 120 personas que estaban en un solo corazón, en un solo sentimiento. Entonces, ¿qué vemos ahí? El poder de la unidad y también, ¿no es cierto?, el ponerse de acuerdo. Es difícil juntar 120 personas en un mismo lugar haciendo una sola cosa, que es adorar al Señor a través de la oración, a través de la administración. Entonces, para todos los que están ahí, ¿no es cierto?, escuchando estas palabras, o sea, júntese, busque un hueso y se junta con él, y tiene que pasar algo en el Señor. Yo le quería preguntar porque cuando hablamos de avivamiento lo solemos como asimilar o relacionar directamente con el día de Pentecostés, el que aparece en Hechos 2. Amén. Dice, y tiene mucha relación con lo que decía porque Dios une primero. Amén. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. O sea, primero eso. Pero pasó algo interesante más adelante que después de que eso pasó, lo que sucedió ahí se empezó a expander.
Amén. se empezó a expandir, perdón. Y empezaron a hablar nuevas lenguas, pero no necesariamente lenguas angelicales, sino que idiomas. Y venía gente de todas partes y decían, ¿cómo les entendemos? ¿Cómo sabemos lo que están diciendo si ellos son de acá? No sé. Están llenos de mostos, le decían, están llenos de vino, están borrachos. Claro, entonces, están ebrios. suele suceder algo que cuando ocurre algo así como este avivamiento, eh, además de que está ahí presente en la vida de las personas, también se expande y Mm. y tiene que suceder eso. Entonces, no sé si es que usted nos podría decir, primero, ¿el avivamiento es igual al día de Pentecostés? ¿Es lo mismo que el día de Pentecostés? ¿O tiene que ver o cómo? No necesariamente, no necesariamente, no es lo mismo. Ya, entendemos que sí hay un revival, ya si hay en el día del Pentecostés, si hay un avivamiento, ya porque nace o aparece algo. Pero el cumplimiento de la palabra, el mismo apóstol Pedro dice, aquí se está cumpliendo lo que está escrito en Joel, ya. Entendemos el Pentecostés como el bautismo del Espíritu Santo, Mm, causando, ¿no es cierto?, señales, claro. ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿estas señales tienen que ver con el avivamiento? Sí, muy, muy posiblemente, ¿ya? Pero hay que entender también de que cuando Dios hace esto, lo hace para mostrar su gloria, Ajá. ¿ya? Y para que también dar una señal de que algo hoy día están haciendo. Mm, Por eso, cuando vemos que se expande, empieza a cumplir la palabra del Señor. exacto. Se empieza a cumplir la palabra del Señor al extenderse a través de las naciones, de los discípulos. Pero los discípulos vemos, a ver, la pregunta cuando nace el avivamiento en los años 900, ¿no es cierto?, con la iglesia pentecostal, la pregunta era, ¿por qué lo hacía en ese tiempo y ahora no? ¿Por qué lo puede hacer? Entonces, un profesor, que fue el profesor de William J. Seymour, Ujú. le pregunta a una niña, le pregunta al curso, le dice, ¿cómo sabemos que hay bautismo del Espíritu Santo? Y ellos llegaron a la conclusión de que la señal del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lenguas, Mm, ¿ya? Y quedó como establecido, ya hay que hablar en lengua. Pero como conocemos que tenemos un Dios grande, que no tiene límite, que no tiene de esto, nos damos cuenta que el hablar en lengua era una una forma parte, de cómo Dios se manifestaba para mostrar que estaba contigo, que eras claro, creyente, que que estaba el que Espíritu estaba el Santo. Espíritu Santo. Y hoy día vemos que, claro, el despertar hoy día de un avivamiento, de un nuevo avivamiento, ¿no es cierto?, tiene que ver también con la otra tipo de manifestaciones del Mm, Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, vemos que hoy día que cuando los apóstoles ponían las manos, había sanidad, habían señales de sanidad, había milagros. No tan solo el hablar en lengua, había mm, cuando bautizaban, hablaban en lengua, exacto. pero ponían las manos y los enfermos eran sanados. Y hay testimonio de eso, que los enfermos eran sanos en el nombre del Ujú. Señor y los demonios eran echados fuera en el nombre del Señor. Entonces podemos considerar hoy en día que lo que estamos viviendo es un avivamiento completo de la obra del Espíritu Santo. Mm, Porque si bien nuestros hermanos, ¿no es cierto?, en 1900 partieron pensando de que solo iban a hablar en lengua y después la gente se sanaba en los Sí. cultos y la gente hacía cadenas de oraciones muy largas, hacían vigilia de oración y veían que un enfermo se levantaba, que alguien hablaba en lengua, sí, bien, pero también habían sanidades, que habían personas que entraban a la iglesia que venían con algún espíritu inmundo y eran libertados solo por la presencia del Señor. Estamos hablando de que hoy día el Señor, eh, así como muy, muy corto, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. mm, Así es. Eso vemos cumplido hoy Sí, día. el día de Pentecostés ellos estaban esperando el, el que el Espíritu Santo descendiera porque era una promesa de Cristo que Él le estaba diciendo a ellos. Y el Espíritu Santo ya estaba operando en la tierra, ¿cierto? Amén. Físicamente en los hombres,
también lo vemos en la creación, cuando el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, pero no con esa manifestación como fue en el día de Pentecostés. Claro. Hoy, después del día de Pentecostés, nos vamos a vivir otro día de No. Pentecostés. Y eso es lo que nosotros queremos encender en nuestros corazones, el avivar el don de Dios y el avivar a nuestra región, nuestra comuna, nuestro país y al mundo entero, porque el Señor va aportando a través de hombres de Dios este mover grande que van transformando una nación. Nuestra nación fue transformada completamente en 1909. Ujú. Empezó una locura para los religiosos. Amén. Gente que hablara en otras lenguas, gente que se sanara, que gritara aleluya. Y hoy en día nosotros queremos ser parte de ese avivamiento en Chile. Se No. habla de eso cortito, de 1900, el avivamiento de 1909, pero quizás hay gente que no sabe qué pasó en 1909 y no sé si el pastor o alguno de los otros pastores nos pueda Démosle la explicar, oportunidad al pastor. explicar de manera muy resumida qué sucedió en 1909 en Chile. Valparaíso, ¿cierto? Sí, Tenemos Valparaíso. que remontarnos 8 años antes, sí. 1901. Sí. Ya en 1901 pasa algo, esto que pasaba en una escuelita bíblica en Kansas, en Estados Unidos. De ahí el profesor, ¿no es cierto?, hace esta pregunta que yo le decía antes, y de ahí empiezan a experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Se corre la voz, se expande, Ujú. se empieza a expandir esto que está pasando, esta locura, como decía el pastor. Va un hombre llamado Seymour a estudiar esa escuela para ver qué pasaba. Y así muchas personas más empezaron a ir misioneros a ver qué estaba pasando. Se corre la voz de que esto mismo está pasando en Gales, en Gran Bretaña. Ujú. Gente que iba de allá a ver qué estaba pasando Ujú. y empiezan a experimentar en distintas partes. Nosotros entendemos por la historia de que después viene, ¿no es cierto?, un avivamiento en Azusa, en Estados Unidos, en una calle, y de ahí se expande para todos lados. En Norteamérica, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en China, en Corea, Ujú. y de repente llega un misionero a Chile, Valparaíso, un pastor metodista llamado Hoover, apellido Hoover, y él trae la idea, y le dice y le presenta la idea a la iglesia, y la iglesia dice, ya, pues, oremos también, pues. Si lo están viviendo el resto, ¿por qué nosotros no? Si ellos lo experimentaron, ¿por qué nosotros no? Y empezaron a orar, empezaron a hacer vigilia de oración, empezaron a orar, a juntarse, y de repente sale una hermana a hablar en lengua, y sale otro, y lo que hablábamos antes, y hay milagros. Y se conoce como el avivamiento pentecostal de Chile. Y desde ahí nace la iglesia pentecostal, Mm. ¿ya? Y además de nacer la iglesia pentecostal, es la primera iglesia con el nombre pentecostal en el mundo. Mm. Ya, las otras iglesias habían adoptado como la idea del Pentecostés, pero en Chile nace la primera iglesia pentecostal del mundo y nace con este afán de recibir más del Señor. Y ahí, ¿no es cierto?, hoy día, 120 años después, nosotros tenemos un corte pentecostal, la mayoría de la iglesia de este tiempo, que creemos en la continuidad de los dones, de los ministerios, que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, y creemos que el Espíritu Santo hoy día actúa de la misma forma que actuó la primera iglesia. Y bien decía mi pastor, Ricardo, no vamos a vivir otro día de Pentecostés. Ujú. El Espíritu ya está en nosotros, el Espíritu ya descendió una vez y para siempre, pero hoy día tenemos, de cierta forma, la capacidad de recibir la misma bendición que recibieron nuestros hermanos del primer siglo. El Y mismo hacer poder, que se manifieste ese espíritu que está ya el dentro. mismo poder. Es tremendo esto lo que estamos conversando y cómo también sacudió la línea religiosa que había en ese tiempo Sí. cuando empezaron a hablar en lengua, cuando la hermana Elena fue a predicar a Santiago, fue encarcelada, Mm. empezaron ciertos problemas, pero el respaldo de Dios estaba y los enfermos eran sanos, porque ellos leían y le preguntaban, pastor, ¿qué? El pastor joven le preguntaba, ¿qué
impide que nosotros podamos ser como esta iglesia que está aquí, que los enfermos eran sanos, que iban a predicar a un lugar, que Felipe iba a predicar a Samaria, y después las señales, los cojos, los paralíticos eran sanados. Y él decía, no impide nada, tenemos que orar. Y ese es el mismo Dios que estaba con ellos, es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, sacar nuestros paradigmas, nuestros límites mentales para que Dios se glorifique. Tiene que haber en nosotros esa motivación de querer más de Dios. O sea, Amén. la Biblia lo dice. La Biblia dice que Él nos da la autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, pero nos quedamos muchas veces tan cómodos en una habitación, en un lugar, pero no anhelamos esto del avivamiento. O sea, no anhelamos la activación, que lo que estaba seco florezca, que lo que estaba muerto que viva. Esto no va a ser, esto no es apto para cardíaco, como decía Natalia, no es apto no para religioso. Pero ¿sabes lo que nos falta? Más religión. Ya, nos falta más religión. Porque el concepto de religión es religar, volver a unir. Y la religión lo único que ha hecho es separarnos. La gente cuando veía estas cosas, ¡oh, esto es tan loco! Echémoslo de la iglesia, saquémoslo, no lo incluyamos. Eso pasó en todas las épocas. Desde 1700 que nace el concepto de revivir o de avivamiento de la religión, hasta en estos tiempos. Yo escuchaba predicadores que cuestionaban, hubo un avivamiento hace poco, en el 2023, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, una universidad. Pastores que cuestionaban que esto no era de Dios. En todos los tiempos de la historia de los avivamientos, nunca han sido de Dios. Y los que se llaman religiosos, que deberían ser los que vuelven a unir, porque ¿qué nos convierte en religiosos? Es llevar un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Sí, debemos volver a unir lo que está separado, que era el Señor, ¿no es cierto?, Dios con la humanidad. Entonces, necesitamos volver a unirnos para que vivamos en avivamiento. No es una iglesia, no es un evento, no es un local, no es un estadio, no es una plaza, no es una predicación en la calle, es una vida transformada, es una vida que ha vuelto a tomar el sentido que Dios quiere, que le adoremos, que le glorifiquemos, que le exaltemos a Él. Y por consecuencia vienen las señales. Aleluya. El propósito de Dios se cumple a través de la persona. Nosotros somos un medio para que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo se glorifiquen en esta tierra, en lo físico, en lo material, en lo sobrenatural. Y tenemos este privilegio tan hermoso de predicar el Evangelio, que ni aun los ángeles les fue asignado predicar el Evangelio, sino que el Señor nos dio el dar esta buena noticia a ti, amigo y amiga que nos estás viendo, que Cristo fue una cruz por amor. Sí, qué tremendo, qué tremendo. Esto a veces llega a ser un poco confuso para algunas personas porque asocian una actividad como a el avivamiento. Pero el pastor lo decía, el avivamiento no es una actividad, no es un evento, no es no tiene que ver con eso, no es como que vamos a ir a un lugar de avivamiento, no. El avivamiento es eso, transformar la vida, que lo que estaba muerto nazca de nuevo, que reviva. Entonces, es tremendo eso. Amén. Eso, yo creo que la esencia de la predicación, de la palabra, de la esencia del Espíritu Santo es dar vida. Le dice la Escritura que el Espíritu vivifica al hombre. Ya Cristo no vino a dar muerte, vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces Cristo es vida. Había un ministerio que le llamaban el ministerio de la muerte, dice la Escritura, el ministerio de la condenación, pero fue reemplazado por el ministerio de la reconciliación, por el ministerio de la vida, de ser salvo por medio del Espíritu Santo. Entonces es disfrutar lo que el Señor dejó para nosotros, es tomar
es volver a la esencia del Señor. La palabra tiene un espíritu, mis palabras son espíritu, dice la Escritura. Entonces, es volver a eso, es volver a la palabra del Señor, es centrarse no en la humanidad, no en lo humano, no en nosotros, sino que mirar y poner los ojos en Jesús, para que Él haga una transformación en nuestra vida y, como decía usted, que nos use el Señor como puente. La Escritura en Marcos termina diciendo, después que da la gran comisión, ir a predicar, ¿no es cierto?, a las naciones y que uno iba a hacer señales, el que cree, ¿no es cierto?, le seguirán las señales. Pues decía, y fueron y predicaron y las señales le siguieron y fue confirmada la palabra. Fue confirmada su palabra. Entonces yo le digo a usted, igual que están ahí viendo este podcast, dígale al Señor, confirma la palabra en mí. Porque usted puede pensar de que lo que nosotros hablamos en realidad es una locura. Y vamos a tener a lo mejor comentarios de que esto no, Parece no es tan así. fantasía. Claro, porque es un poco místico. Claro. Hay un poco de misticismo en el Señor porque nosotros no conocemos la plenitud de Cristo. Pero dígale al Señor, confirma tu palabra en mí, que fue el mismo pensamiento de los primeros avivamientos. Confirma tu palabra en nosotros. Entonces, confírmala, Señor. Ah, pero el Señor va a venir y va a confirmar, a decir, ya, mira, te la confirmo ahora. No, ora, ayuna, Persevera. busca, trata de conocer la naturaleza del Señor. Aunque no la vamos a alcanzar a conocer toda en su plenitud, trata de involucrarte con el Señor. Lo decía en un programa, en otro canal, que nosotros cuando oramos no podemos hacer un gallito con el Señor. No le podemos doblar la mano al Señor. Pero ¿qué consigue la oración? Es alinearse con la voluntad de Dios. Así es. Cuando oramos, nos alineamos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted busca del Señor, se alinea a la voluntad de Dios. Pero cuando no lo busco, cuando no oro, cuando no me alineo a la voluntad de Dios, entonces no espero obtener las cosas, los beneficios. La Escritura en el Salmo dice que bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, bendice alma mía, obliga a tu alma a bendecir al Señor y va a obtener los beneficios en el Señor. Conste esto, en el Señor, espiritualmente hablando. Es así. Y también que nosotros podamos tomar la decisión, porque algunas veces esperamos el sentir. Y me acordaba de lo que a usted le pasó, tomó la decisión de cruzar la calle y ir a la iglesia. Y ahí el Señor no lo sacó más. Amén. Y hay muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo y quieren sentir ese fuego, pero primero tome la decisión, vaya a un lugar de fe, a una casa, a una casa de oración, iglesia, algún lugar donde se exalte, se glorifique, se honre el nombre de Cristo, y Él va a hacer y va a empezar a avivar lo que hay dentro de nosotros, porque el Señor ha puesto en cada uno un propósito, un diseño, dones, y eso es lo que va a salir a la luz cuando Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sí, tiene mucho sentido lo que dice el pastor, porque a veces incluso dentro de la iglesia hay líderes, hay personas que esperan sentir para hacerlo. Claro. O sentir algo, o no sé, sentirlo para ir y activarme o para motivarme más y todo, pero nunca se trató de sentir. Nunca se trató de De sentir. creer. Es creer. Es creer. Es creer creer. simplemente. O sea, Creer a la palabra. estos hombres y mujeres que se reunieron se juntaron, no sintieron nada, se juntaron. Estaban en un mismo sentir. O sea, me refiero en un acuerdo entre ellos, En una unidad. en una unidad. Y eso trajo por consecuencia que el Espíritu Santo los visitara y ya. Entonces, nunca se trató de sentir primero y después hacerlo. O se trató de creer a lo que la palabra de Dios, a lo que Cristo le había mandado, a lo que Joel había profetizado, porque cuando se levanta Pedro en su primer discurso, habla la palabra de Joel que dijo, esto es lo que estaba escrito hace cientos de años atrás y hoy estaba pasando. Es bueno detenerse ahí en esa consecuencia, porque veámoslo como una consecuencia.
hay un Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, los llena, los convence, ¿no es cierto?, de pecado, le da entendimiento, pero también le da iluminación de un mensaje o de una palabra. Esto fue iluminado. Pedro había tenido una primicia de iluminación cuando dice que él era el Cristo, pero hoy día ha iluminado toda la palabra. Es consecuencia de creer, es consecuencia del Espíritu Santo, de que hoy día lo oculto del Señor está saliendo a la luz. Los misterios, como dice el apóstol Pablo, han sido revelados para los que creen. Entonces, cuando nosotros vemos como una fantasía lo que Dios hacía, yo he conversado con personas que creen, por ejemplo, que todo el Pentateuco, en particular el Génesis, es mito, que es un invento. Entonces, cuando vemos como que esto es fantasía, como que hay misticismo, como que es un invento, como que es como para que crean nomás, Como para complementar una historia. te das cuenta Sí. de que en realidad no conocen al Señor. Sí. Ujú. Pero cuando tú empiezas a conocer al Señor y crees en el Señor, y cuando tú declaras que crees en el Señor, dice la Escritura así, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, hay una salvación. Por consecuencia de creer tiene una salvación. Ujú. Pero no tan solo por la salvación, sino que también viene una iluminación, Un viene impacto. claro, viene algo a ti, el mismo Espíritu dio dones Sí. a los hombres. Dio dones, o sea, hay dones ministeriales, hay dones espirituales. Y el que no tiene, pídale al Señor. Así, Ujú. así como, o sea, ¿en qué topamos? ¿En qué No, y topamos? algunos dicen, no tengo un don. Y sirven en la iglesia, sirven. Y el don de servicio, está el Amén, don, es un don, está escrito en Romanos 12. amén. Así es. Entonces, yo en la mañana escuchaba, me acuerdo a todo esto de servir y de los dones, escuchaba una predicación y el pastor hablaba y decía algo de que para muchas veces la gente dice, no, es que yo no tengo esto, yo no tengo esto otro, o yo no sé cómo hacerlo. ¿Y cómo se aprende esto? Haciéndolo. Es como manejar, po. ¿Cómo uno va a aprender a manejar si no maneja? Si no se sube al auto. Entonces, esto también, volvemos a la primicia y a todo esto del podcast. Es un camino que nosotros vamos descubriendo, pero que Dios va preparando cada cosa. Y esto del avivamiento es parte también del camino. Esto del avivamiento es algo esencial que debe estar en nosotros, porque el avivamiento debe estar también en nosotros de constantemente avivarnos por medio del Espíritu Santo, pero también avivar a otros, contagiar a otros, motivar a otros. O sea, si hay otro que dice, no, no siento, no veo, no sé qué, avivarlo y que esto se transmita, porque así va a empezar el fuego A a encender. encenderse mucho más. Tiene razón en este sentido de hacer. Ujú. Yo lo hablo generalmente en la iglesia. Lamentablemente tenemos una palabra que está mal aplicada y está mal dicha en realidad la palabra del Señor que dice, ¿para qué lo voy a hacer si aunque lo haga todo, soy siervo inútil? Ah, claro, claro. Pero en Sí. realidad cuando uno lee la escritura así, la lee, porque eso tenemos el dicho de, Sí. pero cuando uno la lee dice, después de haberlo hecho todo, siervo inútil soy, Ujú. porque lo que tenía que hacer lo hice. O sea, no es que no tengamos que hacer porque no va a valer, sino que tenemos que hacerlo Hacerlo todo. porque el Señor lo mandó. Ujú. Entonces, si no aplicamos lo que sabemos, si no aplicamos la palabra del Señor en su aspecto general y en su espíritu, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a presentarnos delante Ujú. del Señor? Claro. Y además que es una palabra para que el ego de la persona no empiece Sí, po. a subir. Sí, po. Y ahí, Ajá. y con eso entonces no hago nada, pues si soy inútil, ¿para qué Sí. voy a hacer algo? Y malinterpretamos la escritura, por Exactamente. eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para poder interpretar. Ujú. Que si nosotros buscamos un avivamiento, no tenemos que excusarnos, tenemos que buscarlo, Sí. no tenemos que excusarnos. Hay gente que Hay necesita que una sanidad. provocarlo. Hay que provocarlo, sí, buena palabra. Porque hay gente que busca una sanidad, Mm. ya, una sanidad. Viene Jesús y te dice, ¿quieres ser sano? Y de repente un hombre que le dice al Señor, le dice, no, pero es que todavía Sí. cada vez que quiero ser sano voy ahí, no alcanzo a No llegar. Es muy alcanzo a llegar, lejos. sí.
Oye, pero la pregunta era simple. Sí. ¿Quieres ser sano? O ¿Sí sea, o no? tenemos una Te palabra. pregunté la Sí. hora nomás. Sí, pues, tenemos una palabra que dice imponer las manos sobre los enfermos y sanaría. Van a sanar. Mm, Yo llevo la palabra. Dice su palabra, impongan las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Yo escucho la palabra. Él está diciendo que si imponen las manos sobre los enfermos van a sanar. Entonces, hay un emisor y un receptor. Y ambos tienen que creer. mm, Y creer a la palabra. O sea, ¿qué tenía que haber dicho el paralítico de Bethesda? Amén. Aquí Claro. estoy. ¿Qué tiene que hacer el enfermo? Decir amén. ¿Qué tiene que hacer el creo. que impone las manos? Decir amén. Sí. Y ese amén da autoridad. Da autoridad. Abre la puerta. Ábrela. Esa es la llave de todo. Esa es la llave. Y ahí dice el Señor, ¿no es La cierto? fe. Es como lo que pasó con la mujer del flujo de sangre, que nunca se me va a olvidar. Ella provocó el milagro. Ella se metió entre medio de la gente, De la estuvo multitud. buscando la multitud, quizás pasó por, la patearon, quizás, no Sí. sé, pero llegó con la seguridad y con la fe de que Jesús, al tocar el manto de Jesús, le iba a sanar. O la pudieron mirar en menos. ¿Y qué hace esta? Ujú. Hoy en día tenemos muchas personas que por ser miradas en menos no provocan, no buscan. Mm, Entonces ella sacó todo eso y no le importó. Ah, ujú. Me estaba acordando de los ciegos cuando estaban al lado del camino y gritaban, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mm, acción y reacción. Pues, sí. o sea, tiene que haber una acción. Tiene el de la mano seca movió la mano, Sí. gritaban los ciegos, la mujer del flujo de sangre, etcétera. Todos los milagros tienen una acción. Es la Exacto. fe. Y el Señor fe no le es decía, quieta. pues, si el Señor le decía, tu fe te ha salvado. O sea, Ujú. aparte de ser sano, te entregaba una salvación La que venía salvación eterna. directamente de la mano de Dios. Entonces, Amén. ¿qué más Y la queremos? fe sin Oh, obra es tremendo. muerta. Gloria al Señor. Tremendo este Tremendo capítulo, este amigos. Así que aviva el fuego del don Don de que Dios. haya en ti. Amén. Sí, qué tremendo. No sé si el pastor nos puede decir algunas palabras ya cerrando, unas breves palabras como para motivar a la gente Amén. quizá. Amén. Sí, mire, si lo convocan a algún lugar, vaya, creyendo que Dios va a avivar lo que está en usted. Si hoy día se siente sin fuerza, sin ganas, si hoy día no tiene ganas de orar, no tiene ganas de congregarse, no tiene ganas de buscar al Señor, no cree en todo lo que se habla, vaya a buscar del Señor. Vaya en oración, vaya en clamor. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si no, Ujú, anímese, busque del Señor, viva un avivamiento personal para que después viva un avivamiento colectivo. ujú, Es importante, ¿no es cierto?, que le creamos al Señor más de lo que mi hermano Matías, mi pastor Ricardo o yo podamos hablar, es creerle al Señor, ujú. porque Él tiene la solución y el negocio de Él son las almas. Son las almas. Nosotros nos que- involucramos en sus negocios simplemente. Es como los discípulos cuando llegaban y le decían, oye, hemos visto al Mesías, aquel a quien habló Moisés, pero ven y ve, le decían. Lo llevó y creían. Ujú. Entonces, este es el momento de moverte, de accionar, de tener Sí. fe. Para cerrar y con esto y me voy ya, me voy yendo, me vuelvo para mi país. El delante conversamos una palabra, pero se lo voy a decir. Viene Juan el Bautista, bautiza a Jesús sabiendo que este era más grande que él, ¿no es cierto? El que de yo le hablaba, Ujú. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Meten preso a Juan el Bautista. Y él quiere ver un avivamiento, él quiere ver un mover de Dios, porque eso estaba prometido, el Mesías prometido. Y no ve nada. No había movimiento, no había avivamiento, no había luces, no habían parlantes, no había nada. No habían barricadas ni neumáticos quemándose, no había nada. Y él manda a sus discípulos, ¿ya? Envía a los discípulos a Jesús y le preguntan a Jesús, oiga Jesús, pregunta a Juan, si tú eres el que había de venir o esperamos a otro. Y el Señor le dice algo que es maravilloso. Díganle lo que ven y lo que oyen. Mm. Y ellos quedan ahí viendo todo lo que estaba pasando y vuelven a Juan. Y le dicen, ¿sabes qué? Él nos dijo que te dijéramos que lo que veíamos y lo que oíamos. Y vemos que los cojos se levantan,
que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que ha anunciado, ha anunciado las buenas, las nuevas buenas. ¿Y qué tiene que haber hecho Juan? Él es. Esto es un avivamiento. Vayan a ver lo que está pasando. Está pasando hoy día, está pasando con Matías, con el pastor, está pasando conmigo, está pasando con la iglesia del Señor. Y si usted no lo ha visto, vaya a verlo porque está pasando ahora. Tremendo. Lo que dijo el profeta Isaías está pasando. Aleluya. Un abrazo. Gloria al Señor. Sí, en un momento oscuro de tristeza, en soledad, en la cárcel, vio todo lo que y escuchó lo que Jesús estaba haciendo. Y hoy día está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Bendito Dios. Y Jesús dijo, aún cosas mayores verán. Oh. Pero ahí nomás lo dejamos, Sí. para que queden ahí con ganas de más, de ver cosas mayores. Viene volumen 2. Sí, así que le damos muchas gracias, Pastor, Amén. por visitarnos Agradecido. aquí en nuestro podcast. Nos sentimos muy honrados y gracias por toda lo que nos dijo, todo lo que nos enseñó. Espero que sea de mucha bendición también para todos los que nos estén escuchando, que puedan compartir este capítulo, compartir, porque es lo más importante, sobre todo con este tema que hablamos el día de hoy. Compartir, enviarlo para todos lados. Así que estamos desde Chile, San Pedro de la Paz, para todo el mundo, internacionales. Sí, así que contar también que este es el último capítulo de la segunda temporada de En Camino Podcast. Qué mejor manera de terminar hablando de avivamiento. No se quede ahí, ya terminó, queriste, no, Sí. va. No, Volvemos por más. volveremos por más. Así que usted ahí expectante con más invitados, con más del Señor. Y darle gracias a todos nuestros invitados que pudieron estar en esta temporada con nosotros en Camino Podcast y también a todos los amigos que pudieron ver, compartir, suscribirse en YouTube. Así que muchas gracias y sobre todo gracias a Dios Sí. por realizar este lugar y este evento que nosotros estamos haciendo para su gloria. Sí, así es. Así que, como decíamos, compartan este podcast durante este mes de junio. Nosotros estamos en junio, a lo mejor hay gente que lo ve en el 2080, no sé. Sí, porque queda ahí. Sí, pues, queda Después ahí. se va a reproducir. Estamos llegando a junio de 2026, así que después volveremos con más en la tercera temporada de En Camino Podcast. Así que nos vemos en la tercera temporada. ¡Chao, chao! Chao.